Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi y hace 2 meses que salimos de Argentina. Estamos recorriendo América en nuestro auto. En esta oportunidad nos encontramos en la plaza de la ciudad de Nazca. No sé si ustedes conocían esta famosa ciudad, esta misteriosa ciudad también podemos decir, porque para todos y para muchas personas es un enigma todavía. ¿Qué es lo que hay acá? Están las famosas líneas de Nazca. ¿Y qué es lo que son las líneas de Nazca? Estas líneas son geoglifos creados hace más de 500 años, 1500 años, por los Nazca, que fueron habitantes de acá de la zona. Y podemos encontrar formas como pájaro, un mono, un gato, que eran, creo que, figuras, animales sagrados para ellos, porque los hemos visto reflejados en todos lados. Por ejemplo, acá en la plaza también, ya les vamos a estar mostrando. Una de las teorías y de lo que se cree es que ellos usaban estas líneas para traer prosperidad. Y bueno, lo que se cree es que ellos veneraban, como dije recién, al dios Sol. Entonces ellos hacían todas estas figuras en la tierra para que el Sol las vea y les brinde prosperidad como lluvia, cultivos y demás. Para mí que esa es una teoría que tiene bastante sentido, ¿no? Porque creer que los alienígenas la hicieron sería como quitarle mérito a los Nazca, ¿no? Tanto trabajo. Bueno, se me adelantó. Esa es otra de las teorías, que se cree que también querían mandarles señales a seres de otro planeta, o la otra teoría también es que las líneas fueron realizadas por seres de otro planeta. Nos pueden dejar en comentarios qué es lo que opinan ustedes. ¿Y cómo hicieron las líneas de Nazca? Bueno, según estamos chequeando, obviamente la información no la tenemos con certeza, dice que los Nazcas simplemente corrieron lo que serían las piedras del lugar, marcando la parte de abajo del suelo, formó la línea, y eso, como acá no llueve nunca, las líneas quedan marcadas por siempre. ¿Qué periodo abarcan los Nazca? Ah, mataste. Bueno, sí, la verdad que es impresionante cómo están formadas. Mañana las vamos a ir a ver. En el año 1994, estas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay dos formas de verlas. Una es a través de unas torres, que tenemos entendido que se paga algo de 5 soles. Y si no, tienen la opción de hacerlo en la avioneta, que cuesta $70, nos han dicho. Y bastante cara. Sí, no leímos también, no nos han llegado buenos comentarios de las avionetas. Así que nosotros vamos a optar por la opción de los miradores. Nosotros nos estamos quedando en la casa de un señor que recibe viajeros. Vimos calcomanías de viajeros como Americando y Pablito Viajero y nos pusimos re contentos. Este hombre es astrónomo, se llama Edgardo Estaño Berlander y trabaja en un planetario, así que en un ratito vamos a estar yendo. No sé si se va a poder filmar, pero el señor es muy, muy amable y le agradecemos. Bueno, y efectivamente vinimos al planetario ahora, de donde trabaja Edgardo. Nos invitó hoy por la tarde que viniéramos, son las 8:15 de la noche, a las 8:30 tenemos nuestra función exactamente, así que no sé si vamos a poder filmar. No, me dijo que el chico que no se puede. Está muy oscuro. Bueno, lo que nos van a explicar ahora en el planetario va a ser todo lo de el significado de las líneas de Nazca, según la teoría de María Reiche, no sé si se pronuncia así, que fue una astróloga alemana que dedicó su vida completa a estudiar las líneas de Nazca y gracias a ellas son que se conocen mundialmente. Bueno, gente, un nuevo día en Disfrutando el Camino. Ayer fuimos al planetario, la verdad que la charla que nos dio Edgardo muy, muy interesante, muy impresionante. La verdad que sigue siendo un misterio cómo hicieron estas líneas y por qué y para quién las hicieron. Allá estamos yendo hoy finalmente a conocerlas. Creemos que la primera figura que aparece, no estamos seguros si es el gato en la ladera de la montaña, que es una figura que se descubrió en el 2020, porque esta no es una línea en el suelo, sino como dije recién, está en la ladera de la montaña. Es la que mayor se puede ver sin subir al mirador. Bueno, bien se sabe que como esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya no se puede caminar más sobre las líneas. Antes tengo entendido que se podía, pero obviamente ahora para la preservación ya no se puede. Lo que nos explicaban ayer en el planetario es que la forma de hacerlas en realidad no es que son líneas, sino que son surcos que están hechos en el suelo, que tienen más o menos unos 20 centímetros era de profundidad, ¿no? De 20 a 30. No son muy profundas, pero gracias a que en esta región no llueve casi nada, fue lo que ayudó a que se conservaran de tan buena manera.
Llegamos a uno de los miradores, efectivamente es el primero que aparece, el mirador del Felino de la Pampa. Se descubrió en el año 2019, corrección, yo dije 2020. Es uno de los motivos más representativos de la época Paracas. Esto no es de los Nazca, es de los Paracas, 300 antes de Cristo. Acá dejamos el auto, esta tutuca, te cobran 3 soles para subir al mirador, que desde arriba no solamente, bueno, de acá abajo se ve perfectamente el gato y desde arriba se ven más líneas, dicen que hay una vista 360 desde arriba. Bueno, llegamos a la cima y como pueden ver acá hay un montón de líneas. En esta zona se ve solamente líneas y jeroglifos. Lo que se cree que nos explicaban ayer en el planetario, que todas estas líneas eran senderos que diseñaron para sacerdotes para hacer peregrinaciones. Es más, se encuentran en muchos puntos en común, que están todas estas líneas que son únicamente rectas y en el final hay altares para hacer rituales, altares de piedra. Se han descubierto, no sé si tan recientemente, pero nos quedamos con ganas de ir a las pirámides de Cahuachi. Les vamos a dejar una imagen, la verdad que son impresionantes, están siendo parcialmente recién descubiertas, quedan muchas cosas todavía por desenterrar. Qué locura también eso que nos contaban anoche en el planetario, ¿no? Que había una línea que marcaba como el solsticio de invierno, decían, de dónde se ponía el sol en el día más largo, y después otra figura marcaba en el de verano. La verdad que uno es estudioso de la materia. Bueno, acabamos de ingresar al mirador, tiene 6 soles por persona el costo. Y acá, opcional, si uno quiere, puede alquilar por 5 soles unos largavistas. Bueno, gente, llegamos arriba. Este mirador tiene 13 metros de altura. La verdad que se llegan a apreciar bastante bien las líneas. Obviamente que se aprecian mejor desde el avión. Acá tenemos la lagartija, que tiene un largo de 180 metros. Lamentablemente esta fue cortada a la mitad de su cola por la ruta, pero es porque cuando construyeron la ruta todavía no se habían descubierto las líneas de Nazca. Medio raro igual, porque ahora la ruta está al lado. Qué raro que cuando le hicieron no la vieron, ¿no? Miraron para otro lado. Bueno, y a este costado tenemos el árbol, que es la figura que más se ve desde el mirador. Está pegadísimo a la Panamericana. Recordemos que esta es la ruta Panamericana. Tiene unos 70 metros de largo y bueno, explicaban que el árbol se relaciona con la vida y la naturaleza. Se cree que han tenido ellos contacto con habitantes de la selva, ¿no? Se relaciona tanto esta figura del árbol con la del mono y la del loro. Justamente tiene que haber alguna justificación de que ellos han tenido contacto, porque acá, como podemos ver, no hay loros, no hay monos, pocos árboles. Bueno, y acá por último lo que se ve del mirador son las manos o el sapo. No se tiene métricas exactas de su longitud, pero bueno, lo que nos llama la atención, que también están muchas otras figuras, que a todos les dibujaban 3 o 4 dedos. No se sabe por qué. Bueno, y ya nos vamos para abajo. La verdad que son increíbles estas líneas. Nos pueden dejar en comentarios qué teoría creen ustedes de por qué se hicieron y para quién. Con las líneas de Nazca de fondo les decimos que no se olviden de suscribirse al canal, de ponerle me gusta al video y también nos pueden seguir en Instagram como Disfrutando el Camino. Bueno, gente, y después de 2 horas más o menos desde Nazca, estamos llegando a Huacachina. Estamos muy felices. Acá hay unas tremendas dunas. Bueno, gente, nuevo día acá en Huacachina. Ya nos instalamos. La verdad que preferimos acomodarnos todo y ahora recién salimos a recorrer un poquito el pueblo. Estamos parando en The Silva House o Backpacker Iguana Hostel. Les dejamos acá el contacto. La verdad que es súper recomendado, súper económico. Como dicen acá, bueno, bonito y barato. Ya saben, si están por Huacachina, se vienen directamente a Iguana Backpacker. Acá dejamos a Tutuca, acá atrás. Tiene un poquito de tierra, pero bueno. Estamos en el desierto, vuela mucho polvo acá y... Arena. Sí, un poco de todo, la verdad es imposible mantenerlo limpio el auto. Vamos que le contamos un poco de Huacachina. Bueno, acá preparamos unos mates y salimos a caminar un poquito por el pueblo, que está hermoso, la verdad. Y también para contarles que Huacachina es un oasis acá en América, que está ubicado a unos 5 kilómetros de la ciudad de Ica. Ya en realidad cada vez está más cerca, ¿no? O sea, se prácticamente está uniendo. Sí, está dentro de la ciudad. Miren lo que hay acá al costado. Dunas, arena, arena. Bueno, y este lugar no solamente es famoso por el oasis y todas las dunas que hay, sino que también es famosa Huacachina por la adrenalina que se vive, tanto en el sandboarding que uno puede hacer, que es surf en la arena,
o bien los tubulares, como le dicen acá en Perú, o los buis. Bueno, y acá estamos llegando a la laguna. Está como en construcción, ¿no? Algunas partes que están bastante construyéndose, pero muy bonito el lugar para venir a pasar la tarde. Y llegamos a la famosa laguna de Huacachina. Bueno, y como les dijo Facu, acá llegamos al oasis. Por si no lo sabían, un oasis es una porción de agua en el medio de la nada. Así que acá está, como pueden ver, la laguna hermosa en el medio de las dunas. Estas dunas dicen que son las más grandes de Sudamérica, ¿no? Así dicen. Y nos comentaban anoche Adolfo, el dueño del hostel donde nos estamos quedando y haciendo un par de trabajos, que la laguna está un 35% En estado natural. en estado natural y que lo demás se conserva por una pequeña perforación que han hecho entre toda la gente de acá, digamos, local que quiere conservar la laguna. Hicieron un pozo y ahí la mantienen, digamos, al nivel en la que se encuentra como la vemos. Que también, o sea, nos comentaba Adolfo que acá estaba rodeado de muchas más lagunas, pero que se han secado, pero que si no hubieran hecho lo que hicieron ellos, claro, esta laguna también se hubiera secado, porque hay muchas plantaciones alrededor, algo así. Se han establecido muchos productores y bueno, la cantidad de plantas y de siembras que se han hecho alrededor han hecho que se lleven todo el agua de las lagunas, ¿no? Bueno, lo que vamos a estar haciendo esta tarde es el paseo en tubulares o buggy, como le quieran llamar. La verdad que dicen que es una montaña rusa de arena y yo la verdad que doy fe porque lo hice en el 2012 y no paraba de ir a los gritos. Seguramente esta tarde voy a estar igual. Y la otra opción que pueden hacer, si no quieren tanta adrenalina, es directamente subir a ver el atardecer para tomar las fotos típicas de Huacachina, que es una postal divina cuando se pone el sol. Bueno, estábamos leyendo que las dunas pueden llegar a medir hasta 200 metros, la verdad que son gigantes. Y esta laguna antes era conocida por las propiedades curativas. Nos contaba Adolfo que antes la gente venía a bañarse porque era muy buena para la piel, para curar enfermedades. Y bueno, después ya se hizo todo más famoso lo que es el tema del sandboarding, lo de los tubulares, y las propiedades de la laguna pasaron a un plano secundario. La gente venía acá los fines de semana a bañarse en la laguna y después empezaron a explotar todo lo que es más la parte de las dunas. Bueno, gente, y finalmente llegó la hora. Vamos a ir a pasear en los buggies. Le vamos a dejar las imágenes. Yo ya tengo miedo. Dura 1 hora, incluye sandboard y sale 25 soles por persona. Vamos a dar el veredicto. Ahí vamos. Bueno, acá pagamos un impuesto a las dunas de 3 soles con 50 y ya estamos entrando. Acá nos estamos por subir, vamos a ir a ver el atardecer. Bueno, lo que recomiendan es que vengas bien abrigado. Nosotros tenemos nuestros cuellitos, todo para la arena. Ahí vamos. Bueno, se terminó la aventura. Muy bueno, la verdad, si les gusta la adrenalina. ¿Te asustaste? Sí. Mete miedo por ahí porque cuando subí hasta arriba de todo es como que no ves que hay del otro lado, pero la bajada está ahí, Estuvo buenísimo. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Síganos en Instagram, como Disfrutando el Camino. Y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video.